Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a recordar un poco la materia que estamos pasando y les voy a explicar lo que se viene para la próxima semana. Recordemos que lo que estamos viendo son las tablas de frecuencia, ¿cierto? Las tablas de frecuencia son aquellas que me permiten agrupar. Las tablas de frecuencia entonces son aquellas que me permiten organizar información, ¿cierto? A través de encuestas o datos que me den en los ejercicios. En las tablas de frecuencia, para que esté completa, debe tener los siguientes componentes. Tiene que, en la primera columna se colocan las variables o los datos que se están estudiando o los datos sobre la encuesta que yo estoy haciendo. En la segunda columna se colocan las frecuencias absolutas que determinamos como F minúscula A, y la frecuencia absoluta es las veces que se repite cada uno de esos datos. Y la suma de las frecuencias absolutas me da el número total de datos que me están entregando en mi problema. Luego la tercera columna está determinada por la frecuencia absoluta acumulada, que se determina con la F mayúscula A. Y es aquella acumulada, que quiere decir que se va sumando como en escalerita cada una de las frecuencias absolutas. Luego tengo la frecuencia relativa, que es aquella que es F minúscula R, y se calcula dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta por el número total de datos, o sea, por N. ¿Sí? Luego tengo la frecuencia relativa acumulada, que es F mayúscula R, y es aquella donde yo voy sumando cada una de las frecuencias relativas en forma de escalera, o sea, acumulándolas. Y por último, tengo la frecuencia relativa porcentual, que es aquella donde yo multiplico cada frecuencia relativa por 100. Algo importante que tenemos que indicar y recordar es que las frecuencias relativas, la suma siempre da 1, y en las frecuencias relativas porcentuales, que es F minúscula R%, suman 100%. Entonces, chiquillos, nosotros también vimos en clase cómo construir estas tablas, ¿sí? Recuerden que siempre en la primera columna van los datos, luego va la frecuencia absoluta, que me permite calcular la frecuencia relativa, luego va la frecuencia absoluta acumulada, que se suma en escalerita, después está la frecuencia relativa, que me permite calcular la frecuencia relativa porcentual, y tenemos la frecuencia relativa acumulada, que se suma en escalerita, ¿ok? Entonces, sabiendo esas cosas, lo que van a hacer ustedes esta semana, que me tienen que entregar el día miércoles 25, es esta guía evaluada, ¿sí? Esta guía evaluada, ¿de qué trata? De lo que estamos viendo, de tablas de frecuencia. Tiene un 30% de su nota, y el objetivo de esta guía es representar datos obtenidos en la muestra mediante tablas de frecuencia absolutas y relativas. ¿De qué trata esta guía? El primer ejercicio me dice, en un colegio está interesado en saber cuántas horas diarias dedican sus estudiantes a estudiar. Las respuestas obtenidas se encuentran en la siguiente tabla. Entonces, a partir de esta tabla, donde sale la hora de estudio, que es 1, 2, 3 y 4, y me salen los números de estudiantes, que hay 18 estudiantes que estudian 1 hora, 24 estudiantes que estudian 2 horas, 2 estudiantes que estudian 3 horas y 8 estudiantes que estudian 4 horas. Entonces, a partir de estos datos, tengo que completar mi tabla de frecuencia, ¿sí? Solamente con estas 3 cosas que están aquí. El completar esta tabla tiene un valor de 4 puntos, ¿ok? Luego deben contestar 4 preguntas. La primera pregunta me dice, ¿a cuántos alumnos se encuestó? Eso tiene un punto. Luego, ¿cuántas horas de estudio es la que los alumnos prefieren? 2 puntos. Luego, ¿cuántos alumnos prefieren estudiar menos de 3 horas? Eso tiene 2 puntos. Y la última pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de los alumnos que estudian más de 2 horas? Eso tiene 2 puntos, ¿sí? Entonces, luego tenemos el segundo ejercicio, que es corte de cabello realizados en una peluquería con diferentes personas. Entonces, las van a nombrar de la siguiente forma. Las mujeres le colocaron M, a los hombres le colocaron H, a los niños le colocaron N y a la tercera edad T. Entonces, a partir de estos datos no agrupados que me están dando, debo construir una tabla completa de tabla de frecuencia, completa. Es decir, con los datos, la frecuencia absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada y relativa porcentual. ¿Ok? Con estos datos que tengo acá.
Y luego que ustedes construyen esa tabla que tiene un valor de 6 puntos, van a contestar estas 4 preguntas, que son: ¿a cuántos cortes de cabello se hicieron en la peluquería? ¿Cuántos cortes de cabello se hicieron en la peluquería? 1 punto. ¿Qué porcentaje de los cortes son de niños? 2 puntos. ¿Podría determinar que la mayor cantidad de cortes de peluquería son mujeres? ¿Por qué? 2 puntos. ¿Y cuánto suman los cortes más populares? 2 puntos. Los más populares son los que tienen el más alto número de cortes, ¿sí? Entonces, chiquillos, esta guía la pueden hacer en su cuaderno, en hojas de oficio, en hojas cuadriculadas, en este mismo documento. Ustedes pueden modificarlo, pueden imprimir, luego escanear, y si lo hacen en su cuaderno en hojas, sáquenle fotos y suben las fotos a la tarea. Los documentos o los archivos también los suben a la tarea. Si alguien tiene problemas para subir algo acá en la tarea, me lo manda a mi correo. Recuerden que mi correo es isabel.lopez@lesaeta.cl. Eso, chiquillos, les vuelvo a recordar, esto se entrega el día miércoles. Recuerden que esta es la última nota de matemática. Estamos cerrando ya este año, así que necesito que ustedes sean súper, súper responsables y me entreguen esta guía hasta el 25, porque o si no, no van a tener notas, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacer un trabajo importante con respecto a las notas. Así que les pido que entreguen las tareas anteriores, que hagan los quiz y que me entreguen esta tarea. Todo lo que he pedido, guías, quiz y tareas, tienen que estar hasta el 25 de noviembre entregado para que podamos subir las notas. Así que chiquillos, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Que estén bien.